Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alfonso Ramírez Fuentes. Este es un trabajo para la materia de Mercantil 2. Somos de la sección 14 y vamos a exponer dos temas. El primero que es correspondiente a el aval y el segundo que es la aceptación de títulos de crédito. Ahora bien, ¿cómo lo llevaremos a cabo? Lo llevaremos a cabo mediante la presentación de diapositivas, a través de las cuales les iremos explicando cada uno de los puntos que contienen estas. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de nuestra exposición? Es que se logre, se logre entender qué es el concepto de aval, qué es el aval, sus elementos, y para así poder diferenciarlo de la fianza. El aval. Existen diversas hipótesis de cuál es el origen del término aval. Una de ellas es el awala. Este término árabe tiene su origen en el derecho musulmán antiguo y expresa el concepto de sustitución de un deudor por otro. Esto es una obligación de garantía asumida a favor de un tercero en forma cambiaria. Sin embargo, la hipótesis más difundida es la de la doctrina francesa. Esta es la expresión à valoir, que significa dar valor al título cambiario, porque el aval constituye una obligación de hacer valer el título valor, es decir, hacer que el aval produzca todos sus efectos. Ahora bien, dicho lo anterior, algo que tienen en común es que en ambas se establece una obligación de dar garantía. El aval constituye un medio cambiario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el título de crédito, y tal garantía puede ser prestada a favor de cualquiera de los obligados en el mismo. No obstante, en la práctica, tal garantía suele otorgarse a favor del aceptante de la letra de cambio y del suscriptor en el pagaré. Dentro de esta diapositiva es importante resaltar que el aval no garantiza al obligado a pago, sino las obligaciones contenidas en el título de crédito. Ahora bien, si el título de crédito base de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es la letra de cambio, por motivo de lo expresado por el maestro Felipe respecto a que en la práctica es más utilizado el pagaré, decidimos que en los siguientes ejemplos, dentro del tema aval, será utilizado este. En este ejemplo observamos un pagaré en el cual intervienen el Buki y Luis Miguel. El Buki como beneficiario y Luis Miguel como suscriptor del pagaré. En este, Luis Miguel se compromete a pagar el monto de 100,000 pesos más el 4% de intereses moratorios mensual a el Buki con fecha de pago 10 de noviembre del 2021. Es aquí donde entra la figura que nos interesa. El aval, una garantía que da seguridad al título, un tercero ajeno al título de crédito que se ubica generalmente en el reverso del pagaré. Este debe expresarse como aval u otro equivalente y debe llevar firma de quien lo presta. Entonces, nuestro aval, que es Vicente Fernández, al momento de firmar pasa a ser avalista y Luis Miguel pasa a ser avalado. Esto establecido dentro de los artículos 110 y 111 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bien, ahora Vicente Fernández no especificó si cubría una parte de la obligación, por lo que se entiende que cubre la totalidad de la obligación establecida en el pagaré. Esto establecido en el artículo 112 de esta misma ley. Además de esto, el aval debe de indicar la persona a quien lo presta, si no se entiende que garantiza las obligaciones del aceptante. Esto establecido en el artículo 113 de la misma ley. En caso de que pasara la fecha de pago y Luis Miguel no paga, el Buki puede requerir a Vicente Fernández el pago del título de crédito. Ahora, de pagar Vicente Fernández, él como avalista tiene acción cambiaria
contra Luis Miguel, que es el avalado. Esto según el artículo 115. Y por último punto a explicar, tenemos la diferencia entre fianza y el aval. Dentro de este cuadro encontramos las principales características de cada uno de ellos. Mientras que en la fianza, esta se encuentra establecida en el Código Civil, el aval se encuentra establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Dentro del Código Civil, en el artículo 1929, nos establece: la fianza es un contrato por el cual la persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. Entonces aquí nos establece dos cosas. La primera, que es un contrato, y la segunda, que el fiador se compromete a pagar por el deudor. Mientras que en el aval encontramos que este no es un contrato, este es una puede ser interpretado como una obligación, responsabilidad o una garantía. Y el avalista no se compromete a pagar por el deudor. El avalista garantiza las obligaciones contenidas dentro del título de crédito. Existen dos tesis de la Suprema Corte. La primera de 1995, en la que nos decía que el aval es una garantía exclusiva de los títulos de crédito. Y nos decía que si en algún contrato de otra índole se encontrara establecido como aval, este se tenía que entender como fiador, y que el uso de aval se entiende como el no conocimiento sobre esta institución. Y la segunda es del año 2001, que nos decía que no es exclusivo el aval de los títulos de crédito. Esto se resolvió en el 2002 al establecer la Suprema Corte lo siguiente: el aval, al constituir una garantía mercantil de aplicación exclusiva de los títulos de crédito, a quien se obligue en un contrato mercantil debe tenérsele conforme a la naturaleza y objeto de este tipo de contratos, como fiador, salvo que la interpretación de sus cláusulas pueda derivarse otro instituto de garantía. Con esto termino mi participación y los dejo con mi compañero Carlos Antonio Bejarnambo. Buenas tardes, compañeros, soy el alumno Carlos Antonio y pues yo les hablaré sobre lo que es la aceptación de títulos de crédito, el cual comprende hablar sobre los antecedentes históricos, los diversos conceptos que existen, los requisitos que se ocupan para la aceptación, el lugar y tiempo y los efectos que produce la aceptación, así como las diversas clases que existen de la aceptación y la aceptación por intervención. Aquí el propósito es de que ustedes, compañeros, logren tener un mayor conocimiento sobre el tema y analizarlo un poco más a profundidad. Buenas tardes, compañeros, pues como les comentaba, a mí me tocó exponer el tema sobre aceptación de títulos de crédito. Daré inicio sobre los antecedentes históricos. El título de crédito más antiguo que podemos encontrar pues es la letra de cambio. Este tenía su origen en los Estados Unidos de América, con un documento llamado Bill of Exchange, que en su significado pues es la letra de cambio. También podemos encontrar lo que fue el cheque. Este tuvo origen por motivos de que era de gran ayuda. Ya no traías consigo como grandes sumas de dinero, sino ya traías aquí tu cheque y era el que representaba la cantidad. También el pagaré, que tuvo su origen y desarrollo en la actividad bancaria en la Edad Media. El concepto. Bueno, pues yo elegí 3 autores que para mí fueron los que más especifican lo que eran los títulos de crédito. El primero, que es Enrique Sarillana, nos dice que es el documento por el cual se autoriza al portador legítimo para ejercitar contra el deudor y transferir el derecho literal autónomo en el consignado. El segundo autor es Rafael Piña,
dice que son los documentos que autorizan al portador legítimo para ejercitar contra el deudor y transferir el derecho literal y autónomo, en ellos consignado. El tercer autor, Atie Gutiérrez, que nos dice que es el documento necesario para la existencia de un derecho de carácter literal, personal, legítimo, patrimonial, consustancial, autónomo y destinados a circular. Los requisitos de la aceptación. Bueno, pues algunos de los requisitos que nos menciona la ley es el de lugar y dirección del pago, que este pago debe ser en cierto tiempo, plazo o fecha fijada, cuando el propio girador lo indique. Debe de ser firmado de puño y letra. A falta de indicaciones de dirección o lugar, la presentación se hará en el domicilio o en la residencia del girado. La acción cambiaria. Esta se da cuando el tenedor que no cumpla con la obligación anterior de indicar dirección o ubicación del domicilio perderá la acción mencionada, que sería la acción cambiaria. La potestativa. Bueno, la potestativa se da cuando la presentación de la letra, el tenedor podrá hacer a más tardar un día hábil anterior al vencimiento. Esto de la potestativa en sí es lo de que le da como para que pueda presentarla el último día hábil anterior al vencimiento. Lugar y tiempo de la aceptación. La letra debe de ser presentada para su pago en el lugar y dirección señalados. ¿Qué se hace si no hay una dirección marcada para ser presentada? De no haber, pues debe de ser presentada en la residencia del girado o en el domicilio de los recomendatarios. El protesto. Se debe levantarse contra el girado y los recomendatarios en el lugar y dirección señalados para la aceptación. El protesto se dice que debe de hacerse dentro de los 2 días hábiles que según del día de la presentación. Los efectos de la aceptación. Bueno, pues este solo podrá surtir efectos cuando contenga y llene los requisitos señalados por la ley. Debe de cumplir una formalidad. Se deben de reunir las formalidades correspondientes. De no cubrirlas, pues no surtirán efectos. Algunas de las obligaciones que surten hacia el obligador, hacia el aceptante, es que una vez aceptada, este está obligado y se constituye en deudor cambiario. Diversas clases de aceptación. Bueno, pues en estas son muchas clases. Daré mención de cada una con su explicación. Bueno, pues el primero, que es el privado público. El privado son aquellos que emanan del poder público, son emitidos por el Estado. Particulares. Son creados o emitidos por los mismos, como lo es el pagaré, la letra de cambio, etc. Nominado. Los nominados son aquellos expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el mismo texto del documento. Los siguientes: individuales y seriales. Bueno, los individuales son aquellos que emiten en cada caso en una operación frente a una persona en concreto. Los seriales son aquellos plurales donde indeterminada cantidad de personas lo constituyen. Únicos y plurales. Únicos, existen ellos solos, no aceptan copias, y los plurales, al hacer su pacto, se pueden hacer copias, o sea, duplicados. Simples y complejos. Los simples son aquellos que otorgan una sola prestación,
por ejemplo el pagaré. El complejo originan diversas prestaciones como las acciones, dan derecho al voto, a la prioridad de la acción, etc. De pago y de crédito. Estas son para pago único de cheque o al de cambio de letra, perdón. Y los principales o accesorios. Los principales valen por sí mismos y no están bajo la dependencia de otro título. La aceptación por intervención. La letra que no sea aceptada puede ser aceptada por intervención. Es decir, que si el girador la letra no la acepta por el girador, puede ser por intervención. El tenedor está obligado a aceptar por intervención. Nos lo marca en el artículo 92 de la ley. La acción cambiaria. Esta se extingue al ser aceptada por intervención. Es decir, que cuando apliques la aceptación por intervención, la acción cambiaria desaparecerá. Al hacer esta aceptación por intervención, se debe de dar inmediato aviso de su intervención a la persona por quien hubiere efectuado. Por mi parte sería todo, compañeros. Que tengan buena tarde.